Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este webinar internacional titulado Desafíos del siglo XXI, Resistencia antimicrobiana y vacunas. Estamos aquí gracias a 4ID Science España en colaboración con 4ID Science Chile y su proyecto de divulgación científica Ciencia. Agradecemos a la Sociedad Española de Microbiología, al proyecto Micromundo y al proyecto Antimicrobial Resistance Unit de la Universidad Complutense de Madrid, y por supuesto también tenemos que agradecer a TXS Plus Radio, que está transmitiendo este evento en sus distintas plataformas. Mi nombre es Natalie Ley y estaré moderando la conversación del día de hoy. Como ya mencioné al inicio, estaremos hablando de dos grandes temas que son bien contingentes y bien controversiales, como lo es la resistencia antimicrobiana y las vacunas. Cuáles son los alcances de la resistencia antimicrobiana, tanto para la salud humana como para todos los ecosistemas, y cuáles son los beneficios que representan las vacunas, cómo nace el movimiento antivacuna, y de qué manera estas vacunas nos permitirían entonces enfrentarnos de mejor manera a la problemática de la resistencia antimicrobiana. Antes de presentar a nuestros grandes invitados, estoy muy contenta por tener estos invitados, quisiera recordarles a todos quienes nos están observando que pueden ir dejando desde ya sus comentarios y sus consultas, las cuales serán leídas al término de esta conversación. Ahora sí, está con nosotros el doctor Víctor Jiménez Cid, quien es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad Complutense de Madrid, es coordinador del proyecto Micromundo, el cual está enfocado a la divulgación del uso racional de antibióticos, y además es parte del proyecto educativo internacional Small World Initiative. Su línea de investigación se enfoca en la biología molecular y celular de la levadura Saccharomyces cerevisiae como modelo de estudio para evaluar y desarrollar tratamientos asociados a patologías humanas, infecciones, inflamación y cáncer. Actualmente, el doctor Jiménez Cid es miembro de la directiva de la Sociedad Española de Microbiología e integra la Federación Europea de la Sociedad de Microbiología, FEMS. También está con nosotros el doctor Ignacio López Goñi, es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra, es presidente del Grupo de Difusión de la Sociedad Española de Microbiología. Su línea de investigación se ha enfocado en la patogenicidad bacteriana, caracterización molecular de factores de virulencia, vacunas y desarrollo de nuevas técnicas para el diagnóstico y tipificación celular. El doctor López Goñi se ha dedicado fuertemente también a la difusión científica. Cuenta con 2 bloques de difusión, Microbio y Rincón de Pasteur. Además, tiene varios libros de difusión científica, entre ellos Microbiota, los microbios de tu organismo, preparados para la próxima pandemia, el cual es su último libro, y Funcionan las vacunas, el cual fue reconocido en el año 2018 con el premio Prisma. El doctor Goñi además ha sido reconocido con el premio Tesla de divulgación científica en el año 2016 y reconocido también con el premio ACEBIO por la divulgación y comunicación de la biotecnología en el año 2017. Así que lleva ya harta trayectoria en el campo de la divulgación científica. Y por último, y no menos importante, está con nosotros el doctor Bruno González Zorn, académico de la Universidad Complutense de Madrid, director del programa Antimicrobial Resistance Unit. Su línea de investigación se ha centrado en la resistencia a los antibióticos desde una perspectiva One Health. El doctor González fue reconocido con el Premio Nacional de España de Resistencia Antibiótica en el año 2018, y el año pasado fue reconocido por la Universidad Complutense de Madrid con el Premio a la Innovación por Laboratorio COVID-19 y por la Real Academia de Ciencias Veterinarias por su trabajo en alternativas a los antibióticos. Ha formado parte de múltiples comités internacionales y nacionales relacionados con la resistencia de antibióticos, siendo el primer miembro One Health del Comité Científico del Joint Programming Initiative de la Unión Europea. Además, es miembro del Comité Científico del Programa Europeo One Health y del Programa Better Trainer for Safer Food de la misma organización. Por último, me gustaría mencionar que el doctor González es muy cercano a nuestro país, ya que ha estado asesorando a nuestros ministros en el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana y ha participado al Congreso Nacional de Infectología. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y bienvenidos al día de hoy. Muchas gracias. Saludos. Bueno, entonces me gustaría iniciar la conversación, ¿no es cierto?, con el tema de la resistencia antimicrobiana, y me gustaría iniciar definiendo entonces qué se entiende por resistencia antimicrobiana. Quizás, Bruno, tú podrías comenzar, ¿no es cierto?, comentando un poco qué entendemos, qué podemos entender por resistencia antimicrobiana. Sí, bueno, muchas gracias por contar conmigo y sobre todo por invitarme junto con estos dos grandes científicos también por recomendación. Y desde Chile, que es un país al que tengo mucho cariño. Bueno, la resistencia a los antibióticos es la capacidad que tienen las bacterias para crecer o no morir en presencia de los antibióticos. Y esa capacidad las bacterias las van adquiriendo porque se adaptan, son seres vivos que son capaces de adaptarse muy fácilmente a muchos nichos biológicos. Por eso tenemos bacterias dentro de volcanes, en la Antártida, en el intestino de todos los seres vivos. Entonces tiene una capacidad muy rápida de adaptarse a distintas condiciones. Y una de ellas es la presencia de los antibióticos. Entonces, como llevan enfrentándose a los antibióticos desde hace millones de años, porque los antibióticos, como sabes, están producidos en la naturaleza, pues aunque nosotros los utilizamos clínicamente, pues ya han aprendido, saben perfectamente cómo
modificar su genética y su ADN, cómo defenderse de estos ataques. Entonces, esa defensa de ese ataque del antibiótico es la que la bacteria utiliza para pues, crecer dentro de nuestro organismo y matarnos a pesar de que estemos bajo tratamiento antibiótico. Perfecto. ¿Y cómo podríamos pensar entonces que esta problemática, ¿no es cierto?, resistencia antimicrobiana, cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, que podría tener esto en tanto a nivel local como global, no solamente para la sociedad, ¿no es cierto?, para la población humana, sino también para el resto de la biodiversidad? Bien, pues mira, empezamos a utilizar clínicamente los antibióticos no desde hace mucho, desde los años 30, 40 aproximadamente. Y entonces, hemos utilizado el descubrimiento o la utilización clínica de los antibióticos ha revolucionado la historia de la humanidad. Es decir, todas las cirugías, toda la medicina moderna se basa en el hecho de que los antibióticos funcionan, de que controlamos a las bacterias. Los trasplantes de órganos, los tratamientos de cáncer, tratamientos de SIDA, etcétera, etcétera, todo eso solamente lo podemos realizar en el mundo actual porque los antibióticos funcionan. Entonces, por lo tanto, si los antibióticos dejan de funcionar, tenemos el riesgo de volver a una época anterior en la que no teníamos antibióticos. ¿Eso qué significa? Que cualquier infección, puede ser una infección dental, puede ser una herida, mata al paciente y nos mata. O un niño que nace un poco débil muere, una madre con una pequeña infección puerperal muere. Entonces, la mortalidad de los seres humanos aumentaría enormemente, se reduciría la esperanza de vida, entonces es claramente peligroso. De hecho, en los cálculos que hemos hecho, sabemos que si no hacemos nada, la resistencia a antibióticos está aumentando tanto que para el año 2050 más de 10 millones de personas morirán cada año solamente por la resistencia a los antibióticos. No por infecciones bacterianas en general, sino solamente porque los antibióticos no funcionan. Y eso ya está ocurriendo en todos nuestros hospitales, tanto en Chile como en España, en Europa, en Estados Unidos, en todos los continentes. Estamos viendo cómo está aumentando y cómo a pesar de los esfuerzos que estamos teniendo, pues no disminuye. ¿Qué ocurre con la utilización de los antibióticos? Pues que los antibióticos no actúan solamente frente al paciente al que estamos administrando el antibiótico, que puede ser un ser humano o un animal, sino que ahí actúa contra todas las bacterias que tenemos en nuestro intestino, seamos animal o seamos ser humano, que luego ese antibiótico, con esas bacterias resistentes al antibiótico, pasan al medio ambiente, pasan a las aguas residuales, pasan al medio ambiente y potencialmente puede luego volver a reinfectar al hombre, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un ciclo de bacterias y un flujo de bacterias resistentes a los antibióticos entre seres humanos, entre animales y el medio ambiente. Y por eso la aproximación que hacemos, no solamente en España, sino también en Chile y en prácticamente todos los sitios del mundo, en los planes de lucha contra la resistencia a antibióticos, están abrigados bajo un paraguas que denominamos One Health o Una Salud. Es decir, como estas bacterias afectan indistintamente, como te he dicho, en todos estos ecosistemas y tenemos que tomar acciones en todos estos ecosistemas, pues tomamos acciones desde un punto de vista global y no solamente teniendo en cuenta estrictamente lo que ocurre en nuestros hospitales, estrictamente lo que ocurre en las aguas residuales o lo que ocurre con los animales, sino tenemos estos grupos nuevos transdisciplinares para intentar entender cuál es ese flujo de bacterias y para poder establecer luego las medidas que permiten bloquear esa transmisión de bacterias resistentes a antibióticos, que en el fondo es un poco la clave para que podamos intentar detenerla. Básicamente, entonces, lo que estamos... por supuesto, Ignacio. Sí, no, a mí me gustaría aprovechar este comentario que ha hecho Bruno sobre One Health, Una Salud, porque tiene mucho que ver con la pandemia que estamos padeciendo en este momento, ¿no? Es decir, hoy conocemos también que más del 70% de las nuevas infecciones bacterianas y virales que ocurren en el ser humano provienen del mundo animal, ¿no? Y que la alteración de los ecosistemas influye en ese flujo, en ese movimiento de los patógenos y de los virus desde el mundo animal hasta el ser humano, lo que se denomina las zoonosis. El coronavirus es una zoonosis, es un virus de los animales que ha pasado al ser humano, ¿no? Entonces, esta aproximación One Health, que en definitiva es poner a trabajar de manera conjunta a los expertos en sanidad humana, a los expertos en sanidad animal, a los veterinarios y a los expertos en sanidad ambiental, esa estrategia de ver la sanidad de una manera global, en la que tanto tiene que ver, como digo, el control de una pandemia o el control de este flujo de microorganismos de los animales al ser humano, como ha comentado Bruno, ese flujo de bacterias resistentes a los antibióticos desde el mundo animal hasta el mundo, hasta el ser humano, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia muy importante en microbiología y en salud humana, ¿no?
Y sí, bueno, también dar las gracias por invitarme y la verdad es que estoy encantado de estar aquí con una audiencia internacional. La verdad es que es una ventaja de las tecnologías. Quería apuntar también que hay una relación entre el tema de la resistencia a los antimicrobianos y la pandemia de COVID, para que veáis que está todo interrelacionado. O sea, no solo dentro de este triángulo One Health que están mencionando Bruno y Nacho, sino también está por ver qué impacto va a tener en el desarrollo de resistencias por parte de las bacterias la presión que han tenido la asistencia sanitaria durante la pandemia. Y esto es porque las principales bacterias que nos preocupan, las que son capaces de desarrollar resistencias habitualmente, son inofensivas para las personas sanas, pero son muy peligrosas en personas que tienen el sistema inmunitario comprometido, como una persona que está ingresada en una UCI por otra patología, que puede ser una infección viral. Entonces, el hecho de que las UCIs estén llenas de pacientes respiratorios probablemente va a cambiar bastante, ahora se está estudiando esto, el perfil de las resistencias que aparecen en esas bacterias del ámbito hospitalario. Y eso es algo también que relaciona estas dos ramas, ¿no?, fuente de preocupación dentro de lo que es la perspectiva One Health. Gracias, Víctor, porque de hecho este mismo mes he publicado un artículo donde hemos visto el consumo de antibióticos como consecuencia del COVID. Y en este primer mes, por ejemplo, donde hemos empezado a tener los primeros pacientes en España a nivel nacional, ha aumentado muchísimo el consumo de acitromicina, pero también otros antibióticos, sobre todo porque tampoco sabíamos muy bien cómo tratar a esos pacientes. Hemos visto con el tiempo que hemos empezado a controlar ese consumo de antibióticos porque hemos visto que tampoco había tantas infecciones secundarias. Pero al principio, con la enfermedad nueva, se ha utilizado mucho los antibióticos en este país y luego se han controlado un poquito. Me consta que en otros países no, que se sigue cubriendo mucho a los pacientes con antibióticos. Entonces, efectivamente, como dice Víctor, ya hemos visto alguna que otra epidemia o emergencia de alguna bacteria resistente a antibióticos como consecuencia del COVID en alguna UCI en España y fuera de España. Entonces, efectivamente, eso es justo lo que estamos estudiando ahora. ¿Cuál ha sido la consecuencia en el consumo en España, en Europa y en el mundo? Y también la consecuencia en la producción de bacterias resistentes. O sea, que está todo enlazado como el One Health, todas las enfermedades, que en resistente a antibióticos es donde un poco, no sé si ha comentado un poco, etcétera, pero realmente al final One Health ha invadido prácticamente todas las disciplinas. Es preocupante lo que mencionan, porque si uno lo piensa, nosotros al final estamos supeditados, dependemos estrechamente del uso de antibióticos, y si uno trata de verlo desde afuera, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo al usar antibióticos es al final seleccionar, ¿no es cierto?, las bacterias que son resistentes, ¿no es cierto?, es generar esa selección, y no solamente generar la selección por las bacterias más resistentes, sino que al final también las estamos transmitiendo al resto del ecosistema. Entonces es un círculo, es un feedback, es un loop, ¿no es cierto?, que estamos generando, y que de momento, por lo que tú también mencionas, Bruno, ¿no es cierto?, nosotros dependemos mucho de eso, nos va a costar salir de eso. Me gustaría consultarles también, porque he leído que no solamente existe resistencia por parte de las bacterias, también existe resistencia en los hongos, por ejemplo, en parásitos, en virus. ¿Qué se sabe respecto a estas otras resistencias? Puedo empezar a contestar yo si queréis. Fíjate que la resistencia muchas veces se genera por la capacidad que tienen de adaptación, y eso al fin y al cabo es la capacidad de mutación que tienen los microorganismos, ¿no? Por eso, por ejemplo, los que desarrollan resistencias más deprisa son los virus. Frente a los pocos antivirales que tenemos, pues hay que tener mucho cuidado porque los virus evolucionan súper deprisa, acumulan mutaciones muy deprisa. Las bacterias también, no tan deprisa como los virus, pero tienen una capacidad de adaptación muy grande. Luego, con una presión selectiva en el medio de muchísimos antibióticos, rápidamente van a evolucionar hacia resistencia. Y además, las bacterias tienen la mala idea de ser capaces de transferir sus genes a otras bacterias, no solo de su misma especie, sino incluso de otras especies. Por tanto, movilizar los genes de resistencia. Y eso es un problema que amplifica el riesgo, ¿no?, de la transmisión de los genes de resistencia. Y los hongos también. Los hongos, bueno, digamos que son eucariotas, es decir, son organismos un poco más complejos, un poco más evolucionados, pero el problema es que tenemos muy pocas moléculas con una actividad antifúngica, porque al ser eucariotas se parecen tanto a nuestras células que es muy difícil
dar con esa bala mágica, ¿no?, que va a matar al parásito sin causar toxicidad en el hospedador. Y también se generan habitualmente resistencias en los hongos, claro. ¿Es posible que estos microorganismos... Y hay que incluir parásitos. No parásitos, sí. Malaria, etcétera, se incluye también, es decir, que la naturaleza es muy sabia y entonces todos estos microorganismos existen y han sobrevivido durante todos estos millones de años porque tienen esa capacidad de adaptación a ambientes cambiantes. Estaban ya en el intestino de los dinosaurios, pues entonces han aprendido una extinción, a vivir en un charco, y esa capacidad de adaptación es la que les permite adaptarse también a todas estas nuevas drogas que nosotros creemos que van a acabar con ellos, pero no. En chagas, malaria, etcétera. Sí. Es atribuible la existencia de resistencias múltiples, ¿no es cierto? No solamente a un medicamento, es atribuible a la existencia de esta multiplicidad, ¿no es cierto?, resistencias a esta capacidad, ¿no es cierto?, de generar transferencia lateral. ¿Existen otros mecanismos por los cuales pueden desarrollar múltiples resistencias estos microorganismos o parásitos? Sí, claro, es cuestión de mantener la selección, ¿no? Por eso las bacterias más peligrosas suelen estar en el ámbito hospitalario, que es donde se suministran antibióticos pues con bastante profusión, ¿no?, en las personas que están inmunosuprimidas o inmunodeprimidas por distintas causas. Piensa que un paciente oncológico, la propia quimioterapia, es inmunosupresora porque inhibe la proliferación celular y el sistema inmunitario requiere de una renovación continua de sus células. Después de un trasplante se da un tratamiento inmunosupresor, es decir, las personas que están ingresadas en UCI por la patología de base que tengan o por el tratamiento que están recibiendo son muy susceptibles de infectarse por bacterias que no afectan a una persona normal y se les trata con antibióticos incluso a título profiláctico, es decir, para evitar precisamente esa colonización, ¿no?, por estas bacterias problemáticas. Entonces, estas bacterias que pululan por los hospitales acaban acumulando múltiples resistencias. Y potencialmente saliendo del hospital. Por eso mismo es muy importante estas medidas de control. Y eso que decía Víctor de la relación COVID-resistencia a antibióticos, lo que sí estamos viendo, hemos aprendido con COVID, es potenciar los programas de control de infección intrahospitalario. Y creo que probablemente ese control de infección hospitalaria que estamos haciendo por COVID, eso de para entrar, que pones un EPI, para entrar en la UCI, etcétera, eso también va a ser una herramienta buena para evitar un poco la diseminación de esas bacterias resistentes que antes se diseminaban a lo mejor tan fácilmente, porque no usábamos guantes tan fácilmente, porque íbamos a avisar a ver a nuestro abuelito en la UCI, pero sin cambiarnos de... Pues ahora yo creo que esas medidas, estamos aprendiendo un poco que esa bioseguridad y a lo mejor compensa un poquito esas nuevas bacterias resistentes porque a lo mejor se transmiten un poco mejor, aprendemos a transmitirlas un poquito mejor. Así que, igual que gripe, que hemos visto ahora mismo, que con estas medidas anti-COVID apenas hay casos de gripe, o sea que aunque es un auténtico drama personal y nacional el que tengamos esta pandemia, hay una serie de cosas que estamos aprendiendo, se están limitando otras infecciones, etcétera. Entonces es posible que nos quedemos con estas lecciones positivas, un poco en positivo. Y pensando ahora justo en esta contingencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que tienen los gobiernos y las organizaciones o qué se ha hecho también para poder apalear esto, ¿no es cierto? Esta resistencia antimicrobiana, siendo que estamos obligados aún así a utilizar grandes cantidades de antibióticos. Sí, claro, pues precisamente, desde luego en el entorno europeo, yo creo que Bruno lo sabe mucho mejor que yo creo que es incluso obligatorio que los gobiernos que integran parte de la Unión Europea tengan un plan de acción frente a la resistencia a antibióticos. Y precisamente lo que comentaba Bruno hace un momento, que es que esto es nuevo, hay un cambio de concienciación profesional en el mundo sanitario y en distintos ámbitos. La implementación de lo que se llaman los programas de optimización del uso de antibióticos, los PROA, en los hospitales, que algunos son, la verdad, están muy bien diseñados y adaptados a cada hospital y demás. Pues esto es una de las múltiples cosas que hacen estos planes estratégicos a nivel nacional, como puede ser el PRAN, el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos aquí en España, que actúan, pues eso, promoviendo que los grandes hospitales tengan un plan de optimización del uso de antibióticos, trabajando también, Bruno, ¿verdad?, en el mundo veterinario, ¿no?, para que las empresas minimicen el uso de antibióticos, etcétera. Sí, en general la OMS, más o menos como el año 2014, llevábamos ya unos años dando guerra, instó a todos los países a que tuvieran un plan nacional de lucha contra la resistencia a antibióticos. Entonces, en España empezamos con el nuestro en 2014 y el de Chile se firmó, como sabes bien, en 2017.
Y entonces se firmó, es tarde, porque hay otros países como Holanda o Dinamarca que tenían uno anteriormente, pero sin embargo, también el nuestro, me gusta presumir de ello porque realmente tiene un concepto One Health que tuvo en cuenta en sistemas educativos, de veterinaria, medio ambiente, pero el de Chile también. El de Chile también está firmado por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, de Sanidad, Salud Pública, con Juan Carlos Ormaechea, etcétera. Entonces hay gente muy buena, ya muy concienciada, que han aprendido, por eso mismo hemos estado ahí asesorando, han aprendido un poco cómo se debe diseñar de una forma correcta en el siglo XXI un plan nacional de lucha contra la resistencia a antibióticos que incluye no solamente formar a los prescriptores, que somos nosotros, ¿no? Hay que prescribir, no prescribas demasiado, pero debes prescribir para curar, es decir, como tú dices, estás ahí diciendo que es mejor, voy a prescribir ahora que sé que le voy a curar o voy a esperarme un día, a lo mejor es mejor, entonces se establecen distintas herramientas, pero una de ellas es esa, pero otra también es la que estamos haciendo hoy, educar a la población, es decir, contarle a la población, si tú tienes un antibiótico en casa, que en España sabemos objetivamente, hay un gran número de familias con antibióticos en casa. En Alemania, y yo soy medio alemán, nadie tiene un antibiótico en casa. Entonces, también debemos un poco formar a la población para que diga, bueno, si tú tienes un antibiótico, es una bomba, no lo puedes tener en casa. Lo que te sobra, en Chile también hay mucha gente que tiene antibiótico en casa, no sé. Entonces, no debe estar ahí. Tienes que dar una farmacia, no debes tirarlo a la basura, porque por este concepto de One Health, en la propia basura y después de eso va a seguir generando bacterias resistentes. Así que si tienes antibióticos en casa, no pintan nada en tu casa. No te los tomes cuando tú crees que debes tomártelo. No te lo tomes cuando tengas la misma enfermedad que la última vez, porque puede ser otro microorganismo. No se lo des al vecino, no automedicarte. Entonces, todos estos planes incluyen toda una parte de educar a la población a utilizar de forma correcta los antibióticos. Exactamente como te lo ha prescrito o el veterinario para tus animales o el médico para ti mismo, y luego deshacerse de lo que te quedan directamente en un punto específico en las farmacias para que desaparezca de la vía pública y ya ha hecho su función y para que se deseche de forma adecuada donde no siga generando resistencias en el medio ambiente. Y luego Ignacio. Sí, no, a mí me gustaría apuntar, como has comentado también, el papel de los gobiernos, ¿no? En todo esto, yo dos ideas, ¿no? Una tiene que ver con lo que ya habéis comentado, ¿no? Es decir, la visión global, es decir, las bacterias resistentes a los antibióticos se mueven por todo el planeta y por lo tanto yo puedo tener unas medidas excepcionales en mi país, pero si en la India no se lo toman en serio, pues seguirán fluyendo esos microorganismos resistentes a los antibióticos. Por eso, por una parte oye, esto es un aspecto que, de nuevo, lo mismo que la pandemia, nos afecta a todos, ¿no? Y la otra idea también de cómo se pueden involucrar los gobiernos y las administraciones es en el tema de la investigación, en el sentido de que nos faltan nuevos antibióticos y que cada vez se investiga menos en nuevos antibióticos. Probablemente porque a las empresas, desde el punto de vista económico, no les sea rentable, ¿no? Pero eso es una necesidad. O sea, una cosa es evitar que las bacterias sean resistentes a los antibióticos y otra cosa es desarrollar nuevos fármacos antimicrobianos porque no hemos vencido la batalla contra los microbios, ¿no? Y ahí hace falta también ayudas y hace falta potenciar esa investigación, ¿no? Sí, yo creo que tuviste en el clavo, lo de potenciar. Ignacio ha comentado dos cosas muy importantes. Una es la de los viajes. Está bien, me da miedo decirlo, porque entonces a veces ya he oído la reacción y lo he oído en varios ministerios diciendo, pero bueno, si esto fluye tanto, ¿para qué voy a establecer aquí, esforzarme aquí en mi hospital o en mi país, si esto va a venir de todas formas? Sin embargo, cuando uno ve el mapa de resistencias que tenemos en el mundo, se correlaciona directamente con el mapa de uso en cada país. Entonces, es cierto que fluye constantemente, pero luego la capacidad de quedarse, de diseminarse, sí que dependen de cuántos antibióticos y las medidas que hay en cada país. Así que, a pesar de que tienes toda la razón, y hay epidemias de alguien de la India, en general, sabemos que cuanto más antibióticos se utilizan, más resistencias hay en el país. Algunas, las importadas, se quedan más, pues claro, están encantadas con tantos antibióticos que hay, y en otras se quedan menos, producen menos epidemias, pero sí hay una correlación directa entre el peso. Sí que merece la pena tener medidas nacionales, porque es esencial, es correlación. A más a más, que dicen los catalanes. O sea, yo no quería decir o nacionales o internacionales, sino las dos, evidentemente. Y lo que comentabas de la industria también es muy importante. Y es un poco lo que tú comentabas, Natalia. ¿Qué hacemos con las empresas que ven que no es un modelo el decir, no, yo quiero que desarrolles un antibiótico, pero luego
no lo quiero usar, ¿eh? O sea, realmente lo que vamos a usar lo mínimo posible. Entonces, claro, la empresa dice, bueno, a lo mejor no es rentable, a lo mejor prefiero desarrollar una molécula contra una patología crónica donde esté tratando a la mitad de la población humana durante los siguientes 20 años y no una donde luego encima vayas a aconsejar o que casi vaya a ser punible el que luego se utilice. Entonces, por eso está habiendo otros modelos de utilización de antibióticos, de desarrollo de antibióticos, donde ya ha habido un programa piloto en Suecia y otro en UK y en Reino Unido, que es un modelo que denominamos de linkage, de desvinculación. Es decir, que la empresa que desarrolla un antibiótico reciba del Estado, independientemente de que se consuma más o menos antibiótico, reciba unos beneficios constantes. Y esa desvinculación de vendo más, recibo más, claro, es un modelo de utilización de antibióticos y de desarrollo de antibióticos que pensamos que podría estimularse y por eso estamos ahora con 2 programas piloto en la Unión Europea y que eso a lo mejor podría luchar contra eso que tú estás diciendo de, bueno, pues oye, pues ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, pues a lo mejor porque ya tengo asegurado un beneficio en cuanto salga al mercado, ni siquiera me hace falta que venda mucho o poco, ya sé cuánto va a ser mi beneficio de antemano. Entonces, ese modelo nuevo de linkage, de desvinculación, a lo mejor es una posible solución para eso que estamos comentando. Claro, de hecho, la estimación es que el precio que tiene en el mercado un nuevo antibiótico desarrollado viene a ser 20 veces menor que un antitumoral, un antiinflamatorio, etcétera, etcétera, por estas cuestiones que está comentando Bruno. Entonces, claro, hay que seguir este modelo porque realmente pues, tenemos un problema global y si a las empresas no les salen las cuentas, pues bueno, pues habrá que incentivarlas de alguna manera, ¿no? Porque hay que concienciar de que es necesario. Entonces, claro, este programa de concienciación, de educación, todo lo que se puede hacer en ese sentido, que la sociedad demande esta solución, pues nunca está de más, claro. Sí, es muy importante también, es como un cambio de mentalidad, ¿no es cierto?, del modelo, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo, en este caso pasar desde un sistema estrictamente capitalista, ¿no es cierto?, un sistema más colaborativo, ¿no es cierto?, en donde el Estado toma este rol de que, bueno, necesito proveer de esto, voy a colaborar para que la empresa pueda desarrollar algo de manera sustentable. Eso es un debate ético que ha existido siempre en las farmacéuticas, ¿no? Porque son un servicio necesario, pero por otra parte son una empresa que bueno, pues que tiene que sobrevivir, ¿no? En un mundo de tiburones. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, me gustaría entrar un poco en cuáles son las posibles alternativas, porque, por ejemplo, yo me imagino, Bruno, tú sabes, en Chile tenemos un problema con la salmonera histórico, ¿no es cierto? En Chile la cantidad de antibióticos que se usan en los salmones es brutal, en donde uno va a tomar una muestra de agua y encuentra o sea, una concentración loca. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que uno puede plantear tanto para las veterinarias, ¿no es cierto?, para el uso de la agricultura, como también para la salud humana? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta. Como tenemos el problema de la resistencia a antibióticos, entonces emergen, y es muy bonito ver cómo en investigación emergen nuevas alternativas. Alternativas que antes podían sonar poco serias científicamente. No voy a tratar un animal pues con un probiótico, con un tal, un probiótico, le vas a dar un yogur aquí al cerdito, darle una buena amoxicilina, que es como, ¿no? Un poco, y resulta que están emergiendo nuevas terapias de derivados sanitarios, terapias con fagos y, por supuesto, lo que estás a lo que estás apuntando, la prevención, un poco como la clave de todo esto, la prevención, prevenir que haya esas infecciones. Eso en sanidad animal se hace y se hace en salud humana también. Es decir, una de las claves es, por ejemplo, vacunar, que es un poco lo que tú dices. En las infecciones en las explotaciones de salmones en Noruega, por ejemplo, que era uno de los principales sitios de utilización de antibióticos en el mundo, con 2 vacunas han conseguido reducir prácticamente a cero la utilización de antibióticos. ¿Qué ocurre? Que las cepas en Chile no son las mismas. Esas vacunas no funcionan. Entonces, la idea es un poco intentar desarrollar nuevas vacunas en Chile para efectivamente seguir ese mismo modelo. Y dentro de vacunas contra COVID, vacunas en general, de lo que saben muchísimo más Víctor e Ignacio, porque son realmente los expertos en el tema. Las vacunas como prevención de la aparición de enfermedades infecciosas es esencial. Ha revolucionado la historia de la humanidad exactamente igual como los antibióticos. Yo quiero decir siempre que un poquito menos, pero es posible que hasta un poquito más. Y realmente su utilización es esencial y clave, no solamente para la lucha contra las infecciones, como decíamos, sino incluso contra la resistencia a antibióticos. Sí, date cuenta además que incluso las vacunas que tengamos contra los virus, ¿no? Porque, a ver, los antibióticos no hacen nada contra los virus, pero las vacunas contra infecciones virales sí que pueden acabar reduciendo la resistencia a los antibióticos, porque muchas infecciones virales luego se complican con infecciones secundarias bacterianas donde se pueden desarrollar esas resistencias, ¿no? La vacuna de la gripe, por ejemplo,
pues si tú disminuyes la cantidad de gripe que hay en la población, disminuyes también los problemas que puede haber de neumonías asociadas a bacterias después de una gripe, o lo mismo con la vacuna del sarampión o con otras vacunas, ¿no? En las que de alguna manera están asociadas posteriormente infecciones bacterianas, ¿no? Vacunas también en las que nos permitan disminuir las infecciones nosocomiales y las infecciones en los hospitales o en el personal sanitario. Es decir, que todo eso contribuye efectivamente a que tu nivel de infección bacteriana disminuya y de esa manera disminuya también la resistencia y disminuya también el uso de antibióticos, ¿no? O sea que de alguna manera indirecta, podríamos decir, pero en el fondo muy directa, las vacunas influyen en disminuir esa resistencia a los antibióticos. Yo creo que hay que además mirar, un poco abundando en lo que decía Bruno, hay que mirar hacia el futuro pensando también en nuevas estrategias para combatir las infecciones, no solo en antibióticos. Lo digo porque, vamos a ver, no quiero dar un mensaje pesimista, es que sabemos que la carrera por lograr un antibiótico que funcione para siempre es una carrera perdida, porque la capacidad de evolución que tienen las bacterias siempre, muchas veces se descubre un nuevo antibiótico y ya sabemos que hay bacterias resistentes a él, con lo cual, bueno, pues siempre vamos a estar obligados a diseñar nuevos antibióticos. Entonces, bueno, hay que pensar en estrategias alternativas al uso de antibióticos que no tienen por qué ser estrictamente farmacológicas, estrategias terapéuticas también de otra índole. Hay muchos proyectos fascinantes ahora mismo en marcha, pero también, sobre todo, hacer énfasis en la prevención. O sea, si no hay infección, no hay nada que curar, no necesitaríamos antibióticos. De ahí lo importante, que es lo que está diciendo Ignacio, sobre, bueno, pues el desarrollo de vacunas y el desarrollo de estrategias profilácticas e incluso de hábitos de higiene. Si es que es tan sencillo muchas veces como un lavado de manos, sobre todo en países en vías de desarrollo, puede salvar muchísimas vidas y ahorrar el uso de antibióticos, que puede ser peor el remedio que la enfermedad por el desarrollo de resistencias. Y luego pensar que vuelve otra vez a salir el tema de One Health, porque cuando hablamos de vacunas estamos hablando también de vacunas de interés veterinario, no solo de interés humano. Lo habéis puesto con el ejemplo de los salmones, pero bueno, también en ganado porcino, vacuno, vacunas que disminuyen las infecciones y que por lo tanto es una manera de evitar antibióticos, ¿no? Ya ha salido harto el nombre, ¿no es cierto?, la palabra vacunas, pero y antes de iniciar esa parte de la conversación me gustaría leerles ya dos preguntas que tenemos que están más asociadas a resistencia antimicrobiana y a la perspectiva One Health. Ustedes un poco ya han respondido a estas preguntas, pero me gustaría adentrando a ver si hay otras alternativas. Laura Ortiz dice, buenas tardes, me gustaría preguntar si a día de hoy se plantea alguna alternativa a los antibióticos como agentes antimicrobianos, alguna sustancia diferente a los antibióticos que estamos acostumbrados a utilizar. Ya habéis mencionado que el uso de las vacunas es una alternativa. ¿Existe otra alternativa? Por ejemplo, prevenir. Han mencionado, ¿no es cierto?, que es una buena medida. El uso de probióticos, por ejemplo, que acá en Chile está muy de moda, ¿no es cierto?, el hacer kéfir, ¿no es cierto?, o estos yogur de pajarito, o estos, ¿no es cierto?, organismos simbióticos, ¿no es cierto?, y tomar el té, y entonces tratar de consumir el máximo posible estos microorganismos que nos ayudan a potenciar nuestro sistema inmune al final, ¿no es cierto? Sí, en estos últimos años estamos un poco, muchas líneas de investigación van hacia estabilizar la microbiota, ¿no? Sabemos que la microbiota es como un órgano nuevo que tenemos, ¿no? Pues en lugar de lo que pasa es que su consistencia pues puede variar en función de muchísimas variables y albergar genes de resistencia a antibióticos que luego pueden pasar a otros individuos, y eso se está estudiando ahora mucho tanto en medicina humana como en medicina animal también, cómo estabilizar esa microbiota. Y eso se puede hacer de muchas formas, pero no como tú, no sé lo que es un yogur de pajarito, pero el kéfir sí me suena. Sí, el lactobacillus. Sí, no importa. Entonces, pues eso realmente es un poco lo que decía. Antes que eso era, bueno, pues eso no sirve para nada. Estamos viendo que sí, que estabilizar el sistema gastrointestinal tiene muchos beneficios, y no solamente en el sistema gastrointestinal. Sabemos que hay un eje sistema gastrointestinal, sistema nervioso central, que es muy importante. Y hoy día estamos viendo con esa secuenciación masiva de la microbiota cómo la presencia de una bacteria o de un virus, a lo mejor hace 10 o 15 años en tu sistema gastrointestinal, puede determinar que luego, cuando seas mayor, tengas una mayor predisposición a tener alguna enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, estilo Alzheimer, estilo Parkinson. Todo eso se está investigando actualmente, y sabemos que esa relación bacterias con enfermedades que a priori no asociábamos se da
El cáncer de estómago prácticamente lo hemos erradicado desde el momento en que se descubrió que era una bacteria la que producía el cáncer. Entonces, les digo a mis alumnos, es que hemos erradicado el cáncer pero dando un antibiótico en el momento adecuado. Es decir, figúrate, entonces es posible que ahora en estas investigaciones descubramos cómo hay muchas enfermedades que podemos atajar simplemente conociendo la causa real y a lo mejor atajándola y en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Y puede haber una relación entre enfermedades que ahora mismo probablemente ni sospecháramos, como hace 40 años no se sospechaba una bacteria en el estómago que no se podía ni cultivar con el cáncer de estómago y resulta que existe. Entonces, a lo mejor hay muchas más relaciones, cáncer de colon, yo sospecho que probablemente también, y muchos otros. Cáncer de cervix en las mujeres, por ejemplo, sabemos está producido por un virus. Entonces, y ahora se está intentando estabilizar la microbiota, no solamente el sistema gastrointestinal, sino también vaginal, mucosal, para prevenir a lo mejor patologías dentales en la piel. Entonces, efectivamente, la prevención y la microbiota y estabilizar todo este equilibrio, ese natural del que estás un poco hablando, pues a lo mejor es más importante de lo que pensábamos, ¿no? De toda esta vorágine de desarrollar y ponernos tal, a lo mejor hay que vivir un poco más tranquilo. Y de hecho, Sí. Aunque no quiero, perdona, Ignacio. No. En animales, por ejemplo, se está haciendo. Lo que se está haciendo en Holanda, por ejemplo, se sabe que los animales se estresan más y hay que utilizar más antibióticos si crecen muy rápido. Bueno, pues ahora hay unas nuevas especies de pollos y animales que se están criando que se llaman slow growing chicken, donde la gente está dispuesta a que crezcan mucho más despacito y en el campo y pagar un poquito más, pero resulta que enferman muchísimo menos y hay que utilizar muchísimo menos medicamentos. Y un poco en la industria animal en general se están implementando estas alternativas. A lo mejor no es necesario producir tan intensivo, con un poco más de relax, los animales enferman menos, no hay que utilizar moléculas tal, utilizar prebióticos derivados a la alimentación, fitoderivados, se están utilizando mucho para estabilizar el sistema gastrointestinal. Entonces, todas esas alternativas, como tú estás diciendo, algunas son bastante fake, es decir, que algunas no están científicamente bien probadas, pero otras poco a poco ahora se está probando que realmente funcionan. Perdona, Ignacio. Comentar también el tema de los propios virus que infectan bacterias, lo que denominamos bacteriófagos o la fagoterapia, que esto se utilizó durante muchos años en los países más de ámbito comunista, ¿verdad? Rusia, etcétera, pero que en los países más occidentales pues prácticamente se olvidó con la llegada de los antibióticos, curiosamente, ¿no? Pero que ahora vuelve otra vez a resurgir el tema de utilizar virus que infectan específicamente a algunas bacterias para bloquearlos, para matar esas bacterias y para evitar el uso de antibióticos, ¿no? Es todo lo que se denomina fagoterapia, el estudiar fagos específicos, el estudiar algunas enzimas que desarrollan esos fagos, enzimobióticos, etcétera. Es decir, que pueden ser otras alternativas que para algunos casos concretos nos pueden servir como alternativa, ¿no? De todas maneras, también, incluso ciñéndonos a las estrategias clásicas, estrategias puramente farmacológicas que podrían ser equivalentes a los antibióticos, fíjate que la edad de oro de los antibióticos era prueba y error, es decir, tú probabas ahí una serie de bioactividades, de química del medio ambiente y, bueno, pues descubrías actividades antimicrobianas. Ahora es cuestión de dinero, si es que se ha visto con la COVID. Si se invierte en I+D, ahora tenemos los genomas, tenemos las estructuras de las proteínas, podemos hacer un diseño de fármacos prácticamente, a nivel molecular, prácticamente en el ordenador y luego ir al laboratorio ya a tiro hecho, ¿no? A probar una serie de fármacos y tal. O sea, tendríamos en la mano probablemente herramientas para el descubrimiento de fármacos antimicrobianos nuevos y quizás el problema que es una falta de interés por parte de los inversores, la propia industria farmacéutica y de financiación de I+D en lo que es la investigación pública. O sea, que queda claro que después de este seminario, si tuviésemos financiación, solucionábamos el problema de los antibióticos. Sí, bueno, yo creo que aquí respondieron la segunda pregunta. Elizabeth Minda Luisa dice, saludos. ¿Cuáles serían las estrategias One Health en países en vía de desarrollo donde el uso de antibióticos es indiscriminado? Yo creo que ustedes aquí sí lo respondieron, ¿no? Un poco es una fuerte inversión, ¿no es cierto?, por parte de los estados a la investigación y este modelo también colaborativo con las farmacéuticas, ¿no es cierto?, para potenciar el uso de el desarrollo, ¿no es cierto?, de medicamentos o de tratamientos alternativos a los antimicrobianos, ¿no es cierto? Mira,
cada plan de lucha contra la resistencia a antibióticos tiene que estar adaptado a cada uno de los países. Y si quieres te cuento una anécdota. Cuando yo, dentro de mi supina ignorancia, me fui a la India, en mi primer viaje a la India, he ido un montón de veces, y entonces vi que se utilizaban muchos antibióticos over the counter en las farmacias, sin receta. Y entonces fui a una farmacia y pedí, hola, quiero una amoxicilina, amoxicilínico, una cefalosporina de tercera generación, pedí una vancomicina, me la dieron over the counter sin problemas, y pedí una carbapenema, que es de uso estricto intravenoso, ¿vale? Y me dijo, no se preocupe, se pone a usted aquí, en la farmacia, le pongo a usted la carbapenema ahora mismo, y ya mañana, en función de cómo se encuentre usted, pues se la vuelvo a dar o no. Le dije, pues esto, mañana mismo en el Congreso Nacional, que lo inauguro aquí, voy a decirles que voy a imponer la receta aquí y este problema se soluciona fácilmente. Al menos mal que cené con mis amigos que saben de la India y me dijeron, oye, bueno, la mayoría de la población aquí no tiene acceso a un médico. El sistema sanitario se basa en que los farmacéuticos dispensen antibióticos. Entonces, no podemos imponer una receta de un día a otro como tú estás sugiriendo. Se bloquea, o sea, la mortalidad sería impresionante. Es decir, con esto te quiero decir que no podemos coger un patrón y ponerlo en todos los países. Cada país tiene su idiosincrasia. Ahora hemos prohibido la vancomicina y las carbapenemas en las farmacias en la India. Algo hemos hecho. Pero realmente las medidas tienen que ser muy distintas en cada país, porque, como te digo, en algunos países hace falta que se den las farmacias. En otros países hace falta que tengas un poquito de antibiótico, porque hasta que llegues a la siguiente farmacia ya se te ha muerto alguien. Yo soy profesor en Ghana, tengo muchos proyectos en África. Entonces, te digo, se puede establecer unas medidas, pero realmente tienen que estar adaptadas a las necesidades y las circunstancias de cada país. Y pueden ser muy distintas cuando hablamos del mundo. En Europa se puede parecer un poquito, o España y Chile, que son países muy desarrollados, pero cuando hablamos de países en vías de desarrollo, en África, América Central, Asia, realmente tienen que estar muy adaptadas a cada uno de los países. Por eso, cuando vamos allí, primero tenemos que escuchar antes de poder asesorarles y ayudarles a hacer su plan, porque realmente las circunstancias son muy distintas en Vietnam que en Honduras, que en España o que en Ghana. Mira, aquí hacen una pregunta sobre Mario Romerrit, dice por Facebook, ¿qué opinan sobre las moléculas bioactivas extraídas de productos naturales como propóleos que tienen efecto antibiótico? ¿Tiene un futuro el uso de estas alternativas? Vamos a ver, la cuestión, no lo hemos mencionado, pero también hay mucho regreso a, digamos, la ciencia que hay detrás de la medicina natural, porque realmente hay, sobre todo en Asia y también en algunos sitios en América, ¿no? Digamos que desde tiempos ancestrales se vienen utilizando ciertos remedios que funcionan de manera empírica y probablemente haya ciencia detrás de eso. Lo que ocurre es que, bueno, pues normalmente digamos que son las propiedades que tienen estos compuestos no están específicamente dirigidas a un microorganismo patógeno, sino que, bueno, que te producen un beneficio que muchas veces influye en la propia microbiota, por cierto, que a la larga pues te va a ayudar o puede ser positivo para la remisión de la infección. Estoy hablando en general, luego pues habrá compuestos de origen natural que efectivamente tengan un mecanismo de acción antimicrobiano con una toxicidad para el paciente aceptable, ¿no? O sea, mínima. Pero bueno, eso hay que investigar caso a caso y estudiarlo. Bueno, ahora sí pasemos a las vacunas entonces, ya que las hemos mencionado bastante. Y me gustaría a ver si tú, Víctor, nos podrías contar un poco qué es una vacuna, ¿no es cierto? Ya algo hemos hablado con la resistencia antimicrobiana. ¿Y qué tipo de vacunas hay? Si nos podrías hablar un poco específicamente de las vacunas COVID. Bueno, pues eso son muchas preguntas. Bueno, no sé. Hoy día todo el mundo, hace un año a lo mejor no, pero hoy día todo el mundo sabe lo que es una vacuna. Técnicamente una vacuna es una estrategia de inmunización artificial activa. Es decir, qué bien hablas. Yo me inmunizo cuando entro en contacto con un agente patógeno. Entonces mi sistema inmunitario reacciona y genera una reacción, una serie de reacciones súper complejas que acaban en la producción de anticuerpos, de inmunidad celular, y eso genera una memoria. Y si mi organismo, que ha superado esa primoinfección, esa infección, sobrevive, cuando se vuelva a encontrar con esos patrones moleculares que ya se acuerda de ellos, que dice, yo sé quién eres, tú eres el que me infectó de niño, pues esas células de memoria despiertan y no le dejan ni respirar al pobre patógeno, lo neutralizan, lo bloquean rapidísimamente. ¿Qué es la vacunación? Pues no es nada más que una estrategia
para artificialmente, si yo sé cuáles son esos inmunógenos que tiene el patógeno, si yo conozco la naturaleza de los antígenos y los puedo formular de manera inocua o relativamente inocua, de tal manera que presentados a nuestro sistema inmunitario me generan una inmunidad similar a haber pasado la infección, eureka, he conseguido inmunizar a una persona. Jenner se dio cuenta de esto a finales del siglo XVIII de manera absolutamente empírica y gracias a eso hemos erradicado la viruela en el siglo XX de la faz de la Tierra. Gracias a la vacuna de Jenner, en una versión, digamos, más modernizada y en una era ya de éxito de las vacunas. ¿Qué pasa? Pues que, fíjate, si hace unos años tardábamos a lo mejor 10, 15 años desde el momento en que se demuestra que tengo una posible formulación para una vacuna hasta que es eficaz, es segura y llega al mercado, fíjate que ahora en meses hemos visto aparecer de la nada un patógeno que no existía y en meses tenemos no una vacuna, tenemos decenas de estrategias vacunales. Claro, eso no viene de la noche a la mañana. Hemos estado muchas décadas investigando y, bueno, pues sabemos más o menos cómo se formulan esas vacunas. Entonces, no sé, si queréis saber algo más específico sobre las vacunas de COVID que se están utilizando en vuestro ámbito, tenemos a Nacho, que es también experto, que todos los días se lee lo último que ha salido y lo refleja en su microbioblog, con las novedades sobre los últimos datos de la eficiencia, composición de las vacunas. Sí, quizás Ignacio nos pueda profundizar en los tipos de vacuna, porque hay mucha gente, por ejemplo, hay amigas que me dicen, oye, pero Nati, la vacuna tiene el virus. Bueno, es que tiene que, si no, no va a ser vacuna, le explico yo, o sea, sí. Entonces que nos puedas contar las distintas formulaciones que existen. Bueno, depende. Yo, de todas maneras, antes quería decir que yo de mayor quiero ser como Víctor, que se explica muy bien, o sea, es una maravilla, es un profesor extraordinario, ¿no? No, es que lo has explicado muy bien, Víctor, lo que es una vacuna, me ha gustado mucho. Tipos de vacunas, pues, a ver... No es la primera vez, por eso. Tipos de vacunas, bueno, pues una de las cosas que ha comentado Víctor es, a ver, que hemos ido muy rápido con la COVID, pero una de las ventajas es que son cientos de candidatos vacunales con todo tipo de estrategias. Tradicionalmente las vacunas eran, pues lo más sencillo es, yo cojo al virus, vamos a hablar del virus, ¿verdad? Pero pues una bacteria, puede ser un parásito. Cojo al virus, lo mato, lo muerto y lo inyecto. Vacunas muertas, ¿vale? Y no me van a producir la enfermedad, pero igual me activan el sistema inmune. Otra estrategia es vacunas en las que le cojo al virus y lo debilito. Es decir, el virus sigue vivo, pero lo he debilitado de manera que no me produce la enfermedad, pero sí me estimula el sistema inmune. Vacunas vivas atenuadas, ¿no? Estas son vacunas clásicas. Las vacunas de la gripe, por ejemplo, son vacunas muertas. La vacuna de la... Ahora no te sé decir alguna, pero son vacunas vivas, ¿no? La de la viruela de Jenner, por ejemplo, es una carambola. Resulta que el virus de la viruela de las vacas no producía una enfermedad sistémica en el ser humano, pero sí que producía inmunidad frente al otro virus, al virus de la viruela humana. Entonces es una vacuna viva, en este caso no debilitada, sino que utilizo de otro animal que a mí no me produce, ¿no? Y luego desde hace unos años tenemos otras tecnologías, ¿no? Vacunas de subunidades en los que ya he estudiado a fondo pues una proteína, por ejemplo, hablemos del virus, del coronavirus, ¿no? La proteína de fuera de la spike, de la glicoproteína, pues utilizo esa proteína o ese antígeno que ha comentado Víctor como vacuna. Es decir, ya utilizo un trocito, ¿no? Que lo puedo combinar con otras sustancias. Vacunas que se denominan de virus recombinantes, en los que lo que utilizo es otro virus que no produce la enfermedad, le meto un gen para que ese virus produzca el antígeno del coronavirus. Entonces estoy utilizando, por ejemplo, adenovirus, estas serían las vacunas, la Sputnik, la de Oxford, AstraZeneca, la de Johnson, en las que estoy utilizando un adenovirus, que es otro virus, recombinante, que le hago que exprese la proteína del coronavirus. Entonces, bueno, me va a infectar, no me va a producir enfermedad, pero sí me puede estimular el sistema inmune frente al coronavirus. Y luego las famosas vacunas de DNA o de RNA, en el que ya lo que voy a hacer es inyectar no el virus, ni un trocito del virus, ni la proteína, sino las instrucciones. Donde vienen las instrucciones en forma de DNA o de RNA,
en la que se las inyecto a mis células y mi célula es la que lee esas instrucciones, fabrica la proteína y estimula el sistema inmune. Todo esto, además, pues hay que añadirle lo que se llaman adyuvantes, es decir, cosas que además estimulen el sistema inmune o sustancias para que realmente, en el caso del RNA, bueno, pues lleguen a tus células, etc. La ventaja de las vacunas contra el coronavirus es que estamos utilizando todas estas tecnologías, ¿no? Distintas formulaciones y evidentemente unas van a funcionar mejor, otras peor, pero bueno, yo en este sentido soy muy optimista, ¿no? Porque tenemos toda la, digamos, la capacidad de la ciencia en vacunología puesta a disposición contra el coronavirus, ¿no? Yo quería hacer un apunte que es que, para que nos demos cuenta de que vivimos en un momento fascinante de la historia de la ciencia. Es que lo más guay que decimos aquí, lo más macanudo, es que la crisis del coronavirus ha potenciado el uso de el RNA como fármaco, que realmente es algo que estaba ahí en la agenda casi como terapia génica, ¿no? Para tratar algunos tipos de enfermedades genéticas o, en fin, inmunológicas, etcétera. Y de repente tenemos fármacos diseminados a nivel mundial y formulados como vacuna, ¿no? Entonces yo creo que cuando nos olvidemos del coronavirus, porque esto pasará, en la historia de la ciencia estos años se recordarán como la primera vez que se utilizaron fármacos basados en RNA, que requiere una tecnología muy especial, porque el RNA es muy delicado. Entonces hay que protegerlo y ahí entra la nanotecnología, entran muchas cosas. O sea que es un momento muy bonito. Y que además puede llegar a revolucionar la biomedicina, ¿no? Porque las ventajas que tiene el RNA es que, primero, como hemos visto, te permite hacer una vacuna con muchísima rapidez. De hecho, ahora con esa preocupación que hay con las nuevas variantes, a ver, es cuestión de semanas, puedes tener otro prototipo de vacuna distinta. Otra cosa es que tardes en fabricarlo, pero lo que es el prototipo lo tienes en semanas, ¿no? Puedes hacer vacunas múltiples, que con una misma vacuna realmente inmunices frente a varios patógenos, puedes hacer vacunas contra cáncer, es decir, es muy probable que a partir de ahora la tecnología RNA revolucione muchos aspectos de la biomedicina. Bueno, vemos que es un beneficio, representa un beneficio enorme para nosotros, ¿no es cierto? La tecnología y las vacunas, ¿no es cierto? Y cómo la tecnología nos ha permitido desarrollar nuevos tipos de vacunas. Me gustaría hablar sobre el caso del movimiento antivacuna, ¿no es cierto? Sobre todo lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que mucha gente en realidad no tomó el peso, ¿no es cierto?, de lo que es la pandemia y sobre todo que se mostraban totalmente en contra del uso de vacunas, ¿no es cierto? Y a la fecha ellos tienen una cifra de muertos, 500.000 muertos, ¿no es cierto?, dijeron ayer, que es brutal. Entonces, me gustaría hablar un poco de cómo nace el movimiento antivacuna, ¿no es cierto? Y cuáles son los efectos. Bueno, ya hemos visto un poco en algunos países cuáles son los efectos de estos movimientos antivacunas, o al final movimientos anticiencia, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos entender este movimiento? Voy a decir dos palabras. Surgen, uno, de la ignorancia y dos, del afán de notoriedad de algunos que, por alguna razón, yo creo que llegan a divulgar cosas que no se creen solo por hacerse famosos, porque es un absurdo tan grande que te pinchen un chip y entonces te controlen mediante la red 5G y ese tipo de argumentos que nos están intentando inculcar, que, claro, pues hay que pensar que hay que tener muy poca cultura científica para entrar en ese juego, ¿no? En ese razonamiento. Es como el terraplanismo. Pues bueno, pues te lo puedes creer o no, pero es que, hombre, lee un poco. Sí, de todas maneras, los movimientos antivacunas empiezan prácticamente después de Jenner. Es decir, cuando Jenner empieza a vacunar con virus de la viruela de las vacas, ya empezaron movimientos que decían, a ver, este señor está aquí inyectando, nos van a salir cuernos, nos van a salir apéndices de vaca, nos van a... Es decir, que este miedo, ¿verdad? Yo creo que viene desde el inicio de las vacunas, ¿no? Lo que pasa que la palabra es esa, miedo, y el miedo viene del desconocimiento. Y al final, si tú explicas las cosas y la gente las acaba entendiendo, pues puede haber efectivamente una serie de movimientos negacionistas que por lo menos en España a mí me parece que son minoritarios, porque yo distinguiría un movimiento antivacunas beligerante, que normalmente está asociado a gente que vive bien. Es decir, en África no tienes movimientos antivacunas, los tienes en California, por ejemplo.
No en África, porque en África la madre, no es el padre, sino la madre, se coge al niño, anda kilómetros hasta el dispensario para vacunar a su hijo porque sabe que sus otros hijos se han muerto de enfermedades infecciosas. Pero bueno, a lo que voy es, yo distinguiría el movimiento antivacunas de lo que sí ha podido ocurrir durante esta pandemia, de esas dudas razonables que puede tener la gente, ¿no? Que uno, bueno, pues por desconocimiento puede decir, oye, han ido muy rápido. Y entonces uno dice, oye, vacúnate tú primero y luego voy yo, ¿no? Es decir, un poquito de miedo, de desconocimiento, que yo creo que es razonable, ¿eh? Y por eso es muy importante la comunicación de la ciencia, el explicar las cosas, para quitar ese miedo a la gente, ¿no? Porque, insisto, que es más una duda razonable, ¿no? Y luego está el propio éxito de las vacunas. Las vacunas hemos visto cómo disminuyen la incidencia de muchas enfermedades infecciosas que no vemos y por lo tanto uno dice, es que ¿para qué me voy a vacunar del sarampión si yo no veo sarampión? Coño, no ves sarampión porque hay vacunación. Cuando disminuye la vacunación, sube el sarampión. Es un movimiento que no hay que infravalorar tampoco. Es decir, que no es un movimiento de, bueno, solamente uno es ignorado. O sea, realmente hay una palabra clave que la ha dicho Ignacio, que es la comunicación. Es decir, debemos comunicar ciencia, debemos comunicar los resultados, debemos comunicar para que se sepa que aquellos en aquellas publicaciones que la relacionaban con el autismo no están científicamente bien hechas. Ya están sobrepasadas hace mucho tiempo, con las vacunas actualmente de RNA son seguras, que la comunicación científica es esencial, por eso participamos en estas cosas, porque estamos desde ciencia diciendo, bueno, enseño a mis alumnos, pero al final no vale con que los alumnos de farmacia, medicina, veterinaria, biología, biotecnología sepan de esto, sino que tenemos que salir un poco más allá y es un poco por eso, yo creo, por lo que nosotros tres estamos aquí sentados, porque creemos que realmente esa comunicación es esencial, no es suficiente con que se lo expliquemos a nuestros alumnos y alguno de ellos no sale del movimiento de vacunas, sino incluso tenemos que salir de nuestro cascarón y decir y comunicarlo allí donde nos pidan con tranquilidad, como la gente lo entienda, pero es muy importante esta comunicación para aplacar estos movimientos y muchos otros que son muy peligrosos para la salud. Sí, además tenemos un hándicap contrarrestando el poder que tienen este tipo de movimientos en las redes sociales, porque las malas noticias corren como la pólvora, pero las buenas noticias no tan deprisa. Entonces, claro, cuando tú tienes un poco una visión un poco alien de la vida, llama la atención y eso pues hace que te siga mucha gente. Sin embargo, los científicos, ojalá hubiera más gente como Ignacio, que es realmente un fenómeno que tiene muchísimos seguidores en las redes y que precisamente tiene un impacto promoviendo la ciencia y la cultura científica, ¿no? Pero normalmente, por desgracia, los que tienen más seguidores son precisamente estas personas que son un poco excéntricas y que llevan un mensaje que, bueno, pues te hace, bueno, reflexionar inculcándote un poco esa cultura del miedo o de el cuestionarlo todo, incluso la ciencia, ¿no? Cuando realmente la ciencia es cuestionable y por eso mola, porque nada es verdad en ciencia. O sea, hoy es verdad una cosa porque tenemos este resultado de este experimento y concluimos esto. Créenos, porque este experimento lo reproduzco y siempre sale así y sale fenomenal. Entonces, oye, pues me lo creo, pero a lo mejor mañana lo vemos de otra manera. Entonces, claro, la gente que viene con estas verdades reveladas, que son ya un bloque que es para siempre, son muy difíciles de contrarrestar con argumentos y con la modestia, digamos, intelectual con la que trabajamos los científicos. Y luego, como acaba de decir Víctor, y esto fue hace unos años, salió una publicación en Science donde demostraba que en Twitter las noticias falsas se retuitean mucho más que las verdaderas, ¿no? Y yo creo que nos ha pasado, ¿no? Yo creo que todos hemos recibido a lo largo de este último año, seguro que en el WhatsApp, un vídeo, cual que sea, ¿no? De algún amigo que te dice, oye, mira este vídeo que de un iluminado que dice no sé qué, a ver qué tienes que decir. Y claro, enciendes el vídeo, un vídeo de 1 hora y pico, y dices, bueno, ¿cómo voy a ver yo este petardo aquí de 1 hora y pico en el que mezcla cosas que son ciertas, cosas que son medias verdades, malas interpretaciones y falsedades absolutas? Deshacer ese mensaje te puede llevar horas, porque entonces, claro, fluye mucho más fácil una noticia falsa que, o sea, yo he hecho muchos vídeos, mis vídeos tienen algún seguidor, pero tú haces un vídeo diciendo que el coronavirus se lo ha inventado Trump, bueno, y llegas a millones de sitios, ¿no? Bueno, pues es que esa es también la miseria humana, ¿no? Bueno, y
ya nos hemos adentrado entonces en esta pregunta que les quería hacer sobre la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la comunicación efectiva. Hemos hablado y ustedes lo han tomado, ¿no es cierto?, esta responsabilidad de comunicar efectivamente, pero ¿es una responsabilidad que le cae solo a los científicos? ¿O bien es una responsabilidad que se puede compartir, por ejemplo, con los gobiernos o con los medios de comunicación, por ejemplo, los periodistas? Yo creo, ahora que estoy tratando mucho con periodistas, cosa que antes apenas hacía, pero a raíz de la pandemia, tanto Nacho como yo, como probablemente Bruno, yo creo que la responsabilidad de comunicar es de los profesionales de la comunicación. El problema es que un profesional de la comunicación es un profesional de eso, de la comunicación. Y a mí me ha sorprendido ver mucho durante la pandemia que estos profesionales realmente querían aprender. No solo por sí mismos, sino por la importancia y las implicaciones que podía tener en el impacto de comunicar algo mal, erróneamente, ¿no?, en un tema tan delicado y que ha tenido, tanta influencia, ¿no?, en la sociedad desde el punto económico, en fin, en todos los aspectos. Entonces, yo creo que también los profesionales de la comunicación han aprendido a respetar y a escuchar a los científicos. Y el problema es que los científicos no somos buenos comunicando, no somos profesionales de la comunicación, porque nuestra formación nos obliga a comunicarnos entre nosotros, hablando en nuestro lenguaje. Pero el hablar con la gente y el contarles la relevancia de lo que hacemos, a veces es muy difícil. Es muy relevante lo que comentas, disculpa Ignacio, es muy relevante lo que comentas, Víctor, porque ese mismo modelo, ¿no es cierto?, un modelo competitivo que existe en la ciencia y que está establecido, ¿no es cierto?, que para poder ganar más fondos, más proyectos, tienes que publicar easy, ¿no es cierto? Y publicar easy no significa hablarle a la sociedad, sino hablarnos a nosotros mismos, a quienes nos evalúan, es lo que coarta para que los científicos y científicas pongan tiempo, ¿no es cierto?, en difundir, en generar libros, en hacer blogs, por ejemplo. Entonces, claro, les queda como un poco grande el poncho, por así decirlo, solamente a los científicos de comunicar amablemente las investigaciones, ¿no es cierto? Y el caso que tenemos de este estudio que yo los mencioné, de que ya desde el 2017 se está diciendo aquí hay un problema, un posible problema, ¿no es cierto? Tenemos en la vida silvestre, en mamíferos silvestres, albergado este virus y que puede hacer zoonosis. Y eso hace muchísimo tiempo, desde el 2017 se sabía, ya estaba publicado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que ahí hay dos aspectos, ¿no? Uno, efectivamente, es ese problema que yo a veces lo que nos ocurre, ¿no?, y es que tenemos la ciencia enclaustrada en nuestros laboratorios, en nuestras universidades, en nuestras aulas, y ahí es donde hay un conocimiento científico, pero es verdad que ese conocimiento tienes que esforzarte en sacarlo a la sociedad, ¿no? O sea, como tú dices, en ciencia se venía hablando ya desde hace años de la posibilidad de una pandemia de gripe, incluso una pandemia de coronavirus. Hay artículos de 2007, como dices, ¿no? Pero, bueno, pues todo eso no trasciende a la sociedad. No trasciende, por una parte, la culpa igual tenemos en el mundo de la ciencia, ¿no?, pero también el mundo de la comunicación. Es decir, el mundo de la comunicación es la noticia aquí y ahora. Y aquí me interesa, en este momento es noticia unas elecciones, un no sé qué, un partido de fútbol. Entonces, que hayan descubierto un virus en un murciélago no sé dónde, pues es que no es noticia, ¿vale? Entonces, no interesa a la prensa, ¿no? Y luego, en el mundo del periodismo, yo creo, y de los profesionales de la comunicación, yo creo que como en todas partes, o sea, los hay muy buenos y los hay muy malos. O sea, yo creo que en esta pandemia, por lo menos en España, ha habido medios de comunicación que han hecho una labor excepcional, o sea, pero magnífica, ¿no?, de cómo explicar las cosas con unas infografías, con unos gráficos en los que explicaban cosas muy complejas que llegaban a la sociedad. Y al mismo tiempo tienes otros ejemplos de periodismo en el que lo único que les ha interesado es, oye, el clic, ¿vale?, y el titular, y que salga cuanto antes y que venda cuantos más periódicos o más gente vea este programa de televisión, ¿no? Bueno, pues son los dos modelos. O sea, al final llegamos al valor del profesional de la comunicación, del profesional de la ciencia, ¿no? Lo que ocurre es que no en todos los países tenemos la suerte de tener un Ignacio o un Víctor. Es decir, gente que realmente sean buenos científicos, catedráticos de universidad y cada vez comuniquen bien. Entonces, como no podemos tener eso,
es la clave para que esto funcione, es la colaboración con los profesionales. Y esto en ciencia es lo que estamos aprendiendo ahora poco a poco. Hace muchos años, y a lo mejor no tanto, y algunas veces en unos países no estaba ni siquiera bien visto, ¿no? Fíjate que está explicando allí, fíjate, está simplificando la vacuna. Sin embargo, yo babeo, decimos España, me encanta ver cómo Víctor explica la vacuna y las 4 frases y digo, madre mía, qué bien explicado. Eso no es fácil de hacer. Y eso exige una experiencia y dice, porque lo he hecho muchas veces, claro, como ya han recurrido a él tanto, pero realmente da gusto como le explican. Oye, a Ignacio le pasa exactamente igual. Entonces, hay que aprenderlo, nosotros debemos aprenderlo de los profesionales y la interacción entre los profesionales distintos es esencial. Lo estamos viendo incluso y estamos aprendiendo en el tema de la resistencia a los antibióticos. Para hacer que alguien prescriba menos antibióticos, estamos echando mano de sociólogos, psicólogos, antes decíamos economistas para nuevos modelos. Entonces, claro, probablemente mis artículos de resistencia a antibióticos estupendos en revistas especializadas no lleguen a muchísimo, pero sin embargo, si luego eso está apoyado por medidas económicas, de marketing, cambio de comportamiento, ¿cómo consigo un cambio de comportamiento en un prescriptor que lleva 20 años prescribiendo igual? Me hace falta sociólogos, psicólogos, gente de más. O sea, esa colaboración es esencial. Entonces, es esencial en toda la ciencia. Entonces, para que haya ese cambio de comportamiento o para que haya esa difusión de la ciencia, nos hace falta profesionales que cada uno de ellos vaya aportando para que el resultado sea al final óptimo. Y la interdisciplina, ¿no? De salir de nuestros laboratorios. Claro, claro. Yo, de todas maneras, estamos centrando mucho el debate en la comunicación, en nuestra capacidad de comunicar y de comunicarnos con los comunicadores, pero realmente una cosa que funciona es intentar sacar nuestra ciencia a la calle. Hay muchas iniciativas ahora mismo de ciencia ciudadana, que si la Noche de los Investigadores y el mismo proyecto Micromundo en el que los 3 estamos involucrados, que bueno, pues es un proyecto de ciencia ciudadana que lleva la cultura científica sobre resistencia a antibióticos fuera del campus y en el que colaboran nuestros estudiantes en contarles eso a estudiantes de institutos, de colegios, chicos jóvenes que luego lo van a llevar a sus familias. Yo creo que eso permea bastante y crea un sustrato, digamos, bueno, no solo de vocaciones investigadoras futuras, ¿no? Pero sobre todo de cultura científica en la sociedad. Y eso crea una demanda y eso es lo que hace que los comunicadores acaben entrando a ese trapo, ¿no? Entrando a cubrir esa demanda. Yo creo que al final, perdona, esto revierte en beneficio para todo el mundo, ¿no? No solo para la ciencia misma, porque en la medida en la que la sociedad se dé cuenta de la importancia de la ciencia, reclamará a sus dirigentes, oye, invierte más en ciencia, ¿no? Sino que además ya de manera muy altruista, una sociedad cuanto mejor esté formada, más libre será y más difícil será manipularla, ¿no? Con lo cual también es muy importante esa idea de formar científicamente a la gente, porque en el fondo es un valor democrático. Exactamente. Bueno, y para ir cerrando, porque a pesar de que está muy entretenida la conversación y este es un tema que da para almorzar, tomar once y cenar, hay algunas preguntas. Laura Ortiz dice, económicamente, ¿es muy caro desarrollar una vacuna en el siglo XXI? Y bueno, me gustaría que pudieran asociar esta pregunta a esta noticia que salió, ¿no es cierto?, de una agrupación de científicos que estaban solicitando la liberación, ¿no es cierto?, de las patentes de las vacunas, ¿no es cierto?, que está asociada a la economía. Y luego hay una segunda pregunta también asociada a las vacunas del virus SARS-CoV-2. Palo Padilla desde Ecuador dice, ¿la vacunación contra el SARS-CoV-2 será cada año? Claro, como preguntándose por el ciclo, ¿no es cierto?, y la evolución del virus. Respecto Vale. Yo contesto, si te parece, la segunda, que es la fácil, y te dejo la difícil para ti. Bueno, fácil dirás tú que es fácil, tendrás una bolita de cristal. Sí, es muy fácil. ¿Habrá que vacunarse más por las nuevas variantes? La respuesta es muy fácil, no lo sabemos. Es decir, no sabemos. O sea, en este momento es un momento de incertidumbre. No sabemos cómo esas variantes genéticas van a ir evolucionando y si realmente las vacunas van a ser del todo efectivas para parar la pandemia, ¿no? Por una parte tenemos lo que ha pasado en el mundo veterinario. Los coronavirus son virus de animales y que han pasado al hombre. Y en el mundo veterinario, las vacunas que se han hecho contra enfermedades de coronavirus en veterinaria muchas veces no han funcionado por el tema de la variabilidad del virus. ¿Puede ocurrir lo mismo? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces habrá que ver, pero no podemos... O sea, cosas buenas que tenemos. A ver, estamos siguiendo la evolución del virus a tiempo real, la genética,
tenemos vacunas ya y podemos cambiarlas rápidamente. Y bueno, pues es cuestión de ir viendo. No podemos descartar que quizá pues estas vacunas haya que reformularlas y dentro de 1 o 2 años tengamos que volver a vacunarnos, ¿no? Y ya la pregunta difícil os la dejo a vosotros, ¿no? Respecto al precio, pues claro, depende. Ten en cuenta que tenemos más de 1000 enfermedades infecciosas y tenemos 27 vacunas que hemos desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, ¿es barato hacer una vacuna contra HIV? Por ahora ha sido imposible y hemos invertido miles de millones de euros o de dólares. Es decir, depende de la enfermedad. Malaria, tampoco. Es decir, depende. Hay enfermedades contra las cuales tenemos la suerte, en el fondo, no hemos hablado un poco de la suerte de que este coronavirus, tal y como explicaba Víctor también, la inmunidad sí que se protege con las estrategias que más o menos conocemos, pero hay otras, te coges un poquito del virus del SIDA o un fragmentito o todas las estrategias que explica Ignacio y ninguna de ellas funciona. Y en la mayoría de los casos ninguna funciona. Es decir, hay algunas vacunas que son imposibles de hacer con el conocimiento actual y otras, como ocurre contra el SARS-CoV-2, que ha sido relativamente fácil hasta ahora. Entonces, las vacunas contra el SARS-CoV-2 no son caras de hacer. A priori, pues conocemos la estructura estimular, etcétera, pero otras son absolutamente imposibles y no hay dinero suficiente como para desarrollar una sola vacuna efectiva. Así que eso depende mucho de contra cada uno. No son caras de hacer, significa que, bueno, que con 100 millones de dólares te lo puedes empezar a plantear. Bueno, vamos a cerrar entonces el webinar de hoy. Les agradezco muchísimo a Bruno, Víctor e Ignacio por tomarse el tiempo, ¿no es cierto?, de estar aquí haciendo un poco de difusión científica y conversar sobre estos temas tan relevantes como la resistencia antimicrobiana, un problema muy, muy grande que se nos viene encima, ¿no es cierto?, que hace rato que lo tenemos encima, y el tema de las vacunas, sobre todo en contingencia de COVID, ¿no es cierto?, para que las personas, como ustedes dicen, ¿no es cierto?, tengan la motivación de educarse, ¿no es cierto?, de informarse para luego tomar una decisión, ¿no es cierto? Muchas gracias a ustedes, a la Sociedad Española de Microbiología, y muchas gracias también a la Radio TXS Plus por estar transmitiendo el día de hoy este webinar. Agradecer también a 4ID Science España y 4ID Science Chile por tener este programa, ¿no es cierto?, de ciencia, de difusión científica que nos ha permitido colaborar, en este caso internacionalmente, ¿no es cierto?, con ustedes para poder hacer esta difusión. Gracias y estaremos viéndonos nuevamente en algún momento. Muy bien, yo simplemente apuntar que la próxima vez lo tenemos que hacer en persona. Me parece de maravilla. Muy bien. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer, sí. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. A vuestra disposición. Buen día por allá. Gracias.